Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Bien, chiquillos, tengan todos ustedes súper buenas tardes. La pregunta es, ¿me escuchan? Vamos a esperar, los estoy viendo en el chat. Yo sé que ustedes no me están viendo a mí, pero primero quiero saber si ustedes me escuchan para explicar por qué ustedes no me están viendo a mí. Veamos. ¿Qué dice el chat? No se ve, efectivamente, no se ve. Sí, sí se escucha. Ya, chiquillos, les explico. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, de aquellos que ocurren a veces, ¿cierto? Por lo tanto, la clase del día de hoy solamente será con audio, ¿sí? No nos vamos a ver, o no me van a ver. Así que, para que lo sepan, desde ya. Con respecto a la clase de la semana anterior, que también hubo problemas, hemos estado teniendo algunos problemas con internet. Sin embargo, la clase número 14 ya está disponible para que ustedes la puedan ver. La clase quedó grabada. La clase número 15 será grabada. Será grabada también. Así que, chiquillos, para que lo sepan, para los que estaban preguntando, sobre todo para los que están diciendo no se ve, efectivamente eso es porque esta clase, debido a algunos problemas que estamos experimentando acá, no puedo hacer sin imagen. Bueno, sin imagen, sin yo, en realidad, porque la imagen está. Sin embargo, sí va a ser con audio, para que lo sepan. Entonces, chiquillos, sean todos ustedes súper bienvenidos a esta clase número 16 de lenguaje y comunicación. La clase anterior, ¿cierto? Como no se vio, para comentarles, la clase anterior, la clase número 15, es la clase de término, que le dimos término ya al ítem que corresponde a conectores. Por lo tanto, la clase del día de hoy partimos ya con el segundo ítem de la PSU, que es plan de redacción. Sobre todo los que estaban preguntando, profe, ¿cuándo vamos a partir con plan de redacción? Partimos hoy 30/6, partimos con plan de redacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿O qué es lo que van a ver ustedes en esta clase? Introducción al segundo ítem de la PSU, plan de redacción. Vamos a revisar una breve presentación del ítem, procesos medidos por este ítem, habilidades medidas, metodología para resolver el ítem, algunos métodos un poquito más específicos para resolverlo, y el que estaban esperando varios ya y que me preguntaban por ahí, profe, hablar acerca del T12 o del 12. Sí, vamos a hablar acerca del método T+12, que por ahí en alguna clase anterior cuando preguntaron, muchos quedaron con muchísimas dudas. Por ahí Isabel de Lisandra nos está saludando de Brasil. Bienvenidos todos ustedes, también sean quienes nos ven desde el extranjero. Partimos entonces. Esta tablita ya la hemos visto varias veces, ¿cierto? Es la tabla de la estructura del proceso de admisión 2018 que liberó el DEMRA hace ya algunos meses. Como les decía, en la clase de hoy vamos a ver el segundo ítem de la PSU, que es precisamente plan de redacción. Este plan de redacción que consta de 15 preguntas de alternativas, muy similares a todo lo que hemos estado viendo. Y cuando estuvimos viendo la nueva manera, ¿cierto?, de reestructurar el orden que nosotros podíamos darle a la PSU para ir ahorrando tiempo, para ir desarrollando los ítems con más facilidad, decíamos que lo ideal, así como por ejemplo en el ítem de conectores, que tenía 10 preguntas, lo ideal era no demorarnos más de 10 minutos,
En este ítem también tenemos tiempo determinado, lo ideal es no demorarnos más de 20 minutos. Entonces, esto también aparece dentro del documento que liberó el DEMRE, que son los procesos que mide el ítem. Y en este proceso, ¿cierto? En estos procesos nos dicen que tenemos que utilizar selectivamente diferentes estrategias de escritura, evaluándolas y modificándolas con el fin de mejorar la calidad de los textos, tomando decisiones sobre su presentación. Yo les mencionaba hace clases anteriores, tanto el ítem de conectores como este ítem de plan de redacción, lo que busca es medir de manera muy indirecta si sabemos o no sabemos escribir, así como el ítem de comprensión de lectura mide si sabemos leer, porque una cosa es leer y la otra es saber leer. El ítem de plan de redacción y conectores mide si nosotros sabemos escribir. También lo que nos miden es la aplicación del proceso general de escritura, es decir, la planificación, su escritura misma, la revisión, la reescritura y la edición en el caso de ser necesario, integrando recursos de diseño y algunas convenciones de edición para lograr calidad y eficacia en la presentación de los temas, incluyendo elementos audiovisuales y multimediales. Si se fijan, ambos procesos que está midiendo la PSU en estos ambos casos son procesos que se adquieren dentro de segundo medio. ¿Por qué? Porque precisamente el plan de segundo medio, para los que están más cerca de segundo medio, que serían probablemente los chicos que están ustedes en cuarto, y los que ya están más alejados aún, que salieron hace muchísimos años, que por ahí me acuerdo que algunos de nuestros habituales en el chat también comentaban que ya habían salido hace muchísimos años. Les comento entonces que estos son elementos que se ven en segundo medio. En segundo medio la ideal es aprender elementos como la correferencia, que nosotros vimos clases anteriores, la pronominalización, que también vimos en clases anteriores, etcétera, etcétera. Los elementos que hagan que el texto progrese en el fondo. Dentro de las habilidades que mide el ítem, ahí sí, están las habilidades que también ya revisamos dentro de lo que era comprensión de lectura y que no están muy, muy alejadas de lo que es este ítem. Son las habilidades de analizar y sintetizar. ¿Analizar por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos este ítem de plan de redacción, primero tenemos que leer los enunciados, ¿cierto? Identificar la información que tiene cada uno de esos enunciados y finalmente, identificar los elementos correferenciales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ordenar precisamente, que es lo que nos pide este ítem, ordenar cada uno de los enunciados para generar un texto virtual. Vamos a llamar texto virtual, lo vamos a llamar de esa manera, porque no es un texto que nosotros probablemente escribiríamos. Generalmente no nos quedamos con simples y meros 5 enunciados para desarrollar un texto, siempre se amplía muchísimo más. Por eso hablamos de texto virtual, porque es en el fondo una especie de esquema del texto, un ordenamiento parcial. Y además también utilizamos la habilidad de sintetizar, porque lo que estamos haciendo es identificar la información que nos entrega el título. Hemos dicho muchísimas veces, los títulos son sumamente importantes, tanto en la parte de comprensión de lectura como ahora en plan de redacción. Y además, para sintetizar también tenemos que establecer la coherencia entre el título y los enunciados, es decir, sí, efectivamente, el título va a tener que ver con los enunciados, pero nosotros vamos a tener que identificar de qué manera esos enunciados se relacionan con el título y en el caso de analizar, tenemos que saber ordenar este texto virtual. Ya. La presentación del ítem. ¿Cómo es este ítem? Consta de enunciados numerados, más o menos, y generalmente entre 4 y 5, de 4 y 6. Lo mínimo con lo que se van a encontrar son 4 enunciados, lo máximo van a ser 6, pero la mayoría tiene 5 enunciados. Y estos enunciados numerados contienen ideas relacionadas al título presentado. Las frases se presentan en desorden, por lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es reacomodarlo siguiendo los números que nos presentan dentro de las alternativas para darle un sentido. Ahí sí. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos ahí 3 enunciados. No nos van a presentar 3 enunciados solamente. De ahí ya dice que por lo menos van a ser 4. Pero aquí, como estamos recién partiendo la presentación del ítem, ¿cierto? Estamos recién partiendo como que nunca hubiésemos desarrollado este ítem. Tenemos ahí 3 enunciados. El primero dice, el naranjo. El 18 de septiembre seré la mejor en las fondas. El enunciado morado, que es el que sigue, dice, quiero aprender a bailar cueca.
El que sigue, buscaré un curso para aprender esta danza. Entonces, si ustedes se fijan, todos esos enunciados están relacionados, pero estableciendo elementos de coherencia y cohesión, ¿cierto? De cómo la información va progresando dentro del texto, tienen que fijarse que, o notar que están en desorden. Para los chicos, sobre todo por ahí que alguien ya nos saludó desde Brasil, les comentamos que la cueca es el baile nacional de Chile, que el 18 de septiembre nosotros celebramos precisamente la fiesta nacional y que muchas personas bailan este baile, bailan esta danza, para que no entorpezca, bailan esta danza dentro de fiestas que se llaman fondas. Entonces, cuando nosotros ordenamos estos 3 enunciados, nos quedaría más o menos así. Quiero aprender a bailar cueca, buscaré un curso para aprender esta danza. ¿Por qué sabemos que estos elementos están relacionados? Precisamente porque el enunciado morado, ¿cierto? Dice bailar cueca y después nos dice esta danza. Al decirnos esta danza, inmediatamente sabemos que probablemente desde antes ya existía un referente y el referente precisamente para esta danza es bailar cueca. Y a continuación, ¿cierto? Teniendo conocimiento del mundo, y por eso comentaba sobre todo para los que estaban, para las personas que son de fuera de Chile, que esta danza precisamente se baila dentro de estas fiestas o dentro de estos recintos llamadas fondas. Entonces, quiero aprender a bailar cueca, buscaré un curso para aprender esta danza. El 18 de septiembre seré la mejor en las fondas, seré la o el mejor en las fondas. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos unos ítems que están siguiendo un cierto orden. Primero dice el 1, poseen una base que se escalona hacia la cima, además de tener compartimientos internos. 2, las pirámides son construcciones triangulares hechas de materiales rocosos. 3, existen pirámides en México, India, Perú y Tailandia. 4, estas se utilizaban para efectos religiosos, siendo las tumbas de los faraones. 5, los primeros ejemplares son las pirámides de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ordenar esos enunciados que aparecen con 1, 2, 3 y 4, ordenarlos o desordenarlos, dependiendo de cómo lo veamos. Porque al momento de nosotros ordenar la información que aparece en cada uno de esos enunciados, los números que lo preceden van a quedar en desorden. Veamos acá. Eso quiere decir que dentro de todos los enunciados que tenemos ahí, 1, 2, 3, 4 y 5, el 2 tendría que ser el primer enunciado, el 1 el segundo, 5 el tercero, 4 el cuarto, queda donde mismo, y 3 el quinto. No, el título no está apareciendo en este momento, mi estimado Javier, que está preguntando ahí en el chat. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Las pirámides son construcciones triangulares hechas de materiales rocosos. Poseen una base que se escalona hacia la cima, además de tener compartimientos internos. Las primeras ejemplares son las pirámides de Egipto. Estas se utilizaban para efectos religiosos, siendo las tumbas de los faraones. Y finalmente, existen pirámides en México, India, Perú y Tailandia. Por ahí Jorge nos propuso un orden que al parecer, y según lo que estoy mirando, estaba bien. Javier también nos está proponiendo un orden y que también es el correcto. Primero diría el enunciado 2, el enunciado 1, el enunciado 5, el enunciado 4 y el enunciado 3 para finalizar. Y por ahí Jorge está adelantándonos, ¿cierto? Y dice, ese se puede ordenar gracias al T más 12. Y efectivamente, este tipo de ejercicios se puede solucionar con un método que es más aplicado, ¿cierto? Que es el T más 12, que lo vamos a ver en esta misma clase, y que tiene relación con cómo ordenar los enunciados. Pero vamos a hacer una salvedad con el T más 12. Muchas personas lo ocupan como el gran salvavidas, sin embargo, no siempre es el más adecuado, no siempre nos sirve para todos. Así que ojo con eso, el T más 12 sirve un montón, que lo vamos a ver, insisto, en esta misma clase para que ustedes ya lo comiencen a aplicar cuando estén realizando ensayos. Sin embargo, el T más 12 no nos sirve en todo. Moisés Campos por ahí está preguntando, ¿qué es el T más 12? Lo vamos a explicar inmediatamente, Moisés.
Denos unos minutitos y lo explicamos porque lo vamos a ver hoy día mismo. Entonces, la metodología para resolver el ítem. ¿Cómo es que tenemos que resolver el ítem? Así como cuando estábamos viendo conectores, veíamos que lo más adecuado era establecer qué relación se hacía entre cada uno de los enunciados que aparecían, cada una de las oraciones que aparecían en ese enunciado. Acá nosotros también tenemos ciertas metodologías. Lo primero y fundamental, sí o sí, es leer el título para comprender el tema. Siempre, chiquillos, el título no se deja de lado. Siempre leer el título para comprender el tema. Tal vez nos van a aparecer títulos y nos van a hablar de cosas que nosotros no tengamos idea, pero en la medida que nos vayamos leyendo los enunciados, vamos a ir estableciendo más o menos ciertas relaciones. Entonces, primero y fundamental, y no olvidar jamás, leer el título para comprender el tema. 2. Leer los enunciados analizando la información que contiene. Cada uno de los enunciados nos presenta cierto tipo de información y esa información es precisamente la que nosotros tenemos que ir ordenando y fijándonos también cómo están estructurados los enunciados, y aquí nos ayuda mucho haber aprendido algunos conectores o las relaciones que se establecen dentro de los conectores, porque de esa manera vamos a darnos cuenta que si por ejemplo dice, no sé, esta película, y anteriormente nos habían hablado de una película, lo más probable es que esos dos enunciados vayan en orden. Después 3, determinar el tipo de orden que se debe seguir. Es decir, qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí en el mismo facsímil que a nosotros nos entreguen para resolver la PSU, o en el caso anterior, ¿cierto? En el caso que ustedes probablemente estén ahora, en el mismo facsímil donde estén realizando el ensayo, lo ideal es anotar el orden que ustedes crean que sea, con el lápiz mina que estén trabajando, ¿cierto? Y después fijarse, estableciendo la secuencia completa, que es el cuarto paso, fijarse si alguna de las alternativas en el paso 5 corresponde al orden que ustedes mismos establecieron. Entonces, muchas personas lo que hacen es leer las alternativas antes y después fijarse en lo que nos están preguntando. La verdad es que hacer eso, si bien es un método de desarrollo, no es el más adecuado y al menos yo no lo recomiendo, pero por nada del mundo. ¿Por qué? Porque pierden mucho tiempo. Ya dijimos que para este ítem lo adecuado, o lo ideal, ¿cierto? No lo adecuado. Lo ideal es no pasar más de 20 minutos desarrollando todo este ítem de 15 preguntas. Entonces, para ir acortando el tiempo de desarrollo de este ítem, lo ideal sería en realidad que ustedes mismos al costado o al margen del ejercicio establezcan su propia secuencia y comprobar si alguna de las alternativas corresponde a este orden elaborado. Si efectivamente la alternativa corresponde a la que ustedes plantearon, no se hagan más problema y simplemente márquenla. Lo más probable es que esa sea la alternativa correcta. Ahora, otro paso que también es bueno realizar, sobre todo si tienen alguna duda, es leer nuevamente el ejercicio con el nuevo orden, con el orden que ustedes establecieron o con el orden de lo que ustedes consideraron que era la alternativa correcta. Si ese ejercicio con el que ustedes tenían dudas resulta ser que efectivamente es el orden más adecuado para resolver el ítem, también nuevamente simplemente la seleccionan. Chiquillos, ideal, lo habíamos dicho ya en la clase que vimos de Introducción a la PSU2, que si no me equivoco era la clase número 6 y que ustedes ya la pueden ver en Facebook hace rato. Lo ideal sería que terminando un ítem, por ejemplo, terminando ya este ítem de plan de redacción, traspasen inmediatamente sus respuestas correctas a la hoja de respuestas. ¿Por qué? Porque de esa manera no dejan ese paso para el último momento, cuando el jefe de sala ya los va a estar apurando con que quedan 5 minutos, quedan 3 minutos, quedan 2 minutos, queda 1 minuto, y van a estar apurados, se pueden equivocar, pueden dejar ese paso ya para el último y tal vez no van a alcanzar. Y acá no es como en el colegio cuando el profesor a lo mejor se quedaba un poquito más de tiempo esperándolos, hay que terminar la prueba, hay que terminar de pasar las preguntas. Acá no, chiquillos, acá se acabó el tiempo y se acabó. Si usted no entrega su material, significa que se queda sin puntaje. Por lo tanto, lo ideal es ir terminando un ítem e ir traspasando las alternativas. Tampoco es adecuado ir traspasando alternativa por alternativa. Termino un ejercicio, paso la alternativa. Termino otro ejercicio, paso la alternativa. ¿Por qué? Porque va a entorpecer el desarrollo de la PSU. Va a ser más demoroso.
Por lo tanto, tampoco es lo más adecuado. Insisto, chiquillos, ojalá, y esto ya, al menos yo lo he comprobado en carne propia, como se dice, es bueno que terminando el ítem, traspasen sus preguntas. De verdad se demoran muchísimo menos y corren menos riesgo también de equivocarse al traspasar sus alternativas correctas. Bien, decíamos entonces que íbamos en la clase de hoy, cuando vimos qué era lo que íbamos a ver en la clase, íbamos a ver una metodología para resolver el ítem, pero aparte de esta metodología íbamos a ver algunos métodos más específicos para resolverlo, ¿cierto? El primero es, como siempre, y esto lo vamos a repetir cada vez que veamos metodología, lo primero e infaltable, estar siempre, siempre atentos al título. El título no se salta, el título nos entrega mucha información. Después, leer cada enunciado y sugerir un orden. Identificar si alguna de las alternativas propuestas es igual. Lo que dijimos con anterioridad. Otro de las alternativas que puede ser válida, ¿cierto?, para desarrollar este ítem, otro método que es válido para desarrollar el ítem es partir por estar siempre, siempre, siempre atento al título, leer cada enunciado para identificar el enunciado que inicia y el enunciado que termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos haciendo una pequeña trampa que funciona. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos fijamos, leemos los enunciados y nos damos cuenta con cuál probablemente comienza el ejercicio. Y de esa manera, inmediatamente y de manera pero automática prácticamente, eliminamos 2 o 3 de las alternativas y no nos entorpecemos o no nos ponemos más lento al terminar revisando alternativa por alternativa. Entonces, esto es lo que se llama como enunciados encadenados. Ir fijándonos cuál es el enunciado de inicio o cuál es el enunciado de término del ejercicio. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que el enunciado de inicio es el enunciado número 2, buscamos inmediatamente las alternativas que comiencen con el enunciado número 2 y eliminamos todos los demás. De esa manera también, si tenemos una duda, algún problema con el ejercicio, ya nos quedamos por lo menos entre 2 o 3 alternativas y no entre las 5 que nos presentan. Después, revisar las alternativas e identificar cuáles inician y terminan de la misma manera propuesta y releer para comprobar que esa sea la alternativa correcta. Yasmín nos está preguntando cómo se llama este ítem. Este es el ítem de plan de redacción, que es lo que estamos revisando. Ya, y finalmente dijimos, íbamos a ver hoy día mismo el T+12. Por ahí lo conocen con otros nombres que estuve leyendo recién en el chat. I12, por ejemplo, que decían por ahí, IDEA, I2CA, E2, no sé. Tiene varios nombres. También yo lo conozco simplemente como el 12. Tienen varios nombres, pero al final todos se parecen y son muy similares. El método del T+12 es una manera de ordenar este ítem de plan de redacción. ¿Qué es lo que plantea? Que primero siempre partimos con el tema, ¿cierto? Siempre partimos con el título. Después de ese título, en orden, ¿cierto?, iría la definición o la descripción. Después iría los elementos que nos definen un origen del elemento relacionado con el título. Después, una caracterización, las características o las cualidades del ejemplo que nos estén dando en el título, del elemento que nos estén dando en el título. Y finalmente, y lo que iría siempre al final, dentro de los elementos relacionados con el título, son los ejemplos o los elementos más actuales. Entonces, ¿qué es lo que nos propone este ordenamiento del T+12? Nos propone una especie de pirámide, donde va lo más general arriba y lo más específico abajo. Es decir, lo más general sería el tema, para ir acotando el elemento, la definición o la descripción. Para acotar un poco más, el origen. Para acotar aún más el tema, la caracterización, las características o las cualidades. Y finalmente irían los ejemplos porque es lo más acotado y lo más referido al tema. Ya no es tan general, es muchísimo más particular. Por eso también los profesores cuando están viendo este ítem dicen, chiquillos, siempre desde lo más general a lo más particular, porque efectivamente es el ítem que
no sirve. Por ahí Ignacio Riveros dice, según tengo entendido, el temas 12 solo sirve para algunos tipos de texto, no para todos. Y efectivamente esto es así. Hay algunos textos que, por ejemplo, carecen de ejemplos, o algunos textos que carecen de origen. Inmediatamente nosotros ya nos empezamos a complicar porque muchas personas, por decirlo de alguna manera, se casan con este temas 12, generan como una especie de fascinación por el temas 12 y quieren solucionar todas eh, todas las preguntas con el temas 12. Sin embargo, si bien es un método más específico y la verdad es que es una gran ayuda, no es un salvavidas. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve muchísimo también, pero no podemos decir que podemos desarrollar toda la PSU, o en realidad todo el ítem de plan de redacción con el temas 12. Sirve un montón, pero no para todo. ¿Ya? Así que de todas maneras, las próximas clases, chiquillos, vamos a ver otros métodos que también tienen que ver con resolver este ítem de plan de redacción. Vamos a ver otras maneras de ir ordenando los enunciados. Así que ojo con eso. ¿Ya? El tema 12 sirve mucho, mucho, mucho. Yo recomiendo que se lo aprendan, pues sobre todo cuando tengamos dudas, pero no sirve para todos. Entonces, por ahí los que estaban preguntando el tema 12, este es el famoso tema 12 de los que muchos hablan por ahí. Algunos hablan del I12 y con otros nombres más por ahí, pero al final todos más o menos se refieren a lo mismo, de ir desde lo más general a lo más particular. Aquí vamos a tener un ejemplo. Este sí ya tiene título, porque aquí ya estamos acotando mejor el tema de este ítem. Entonces, tenemos por título el Islam. Según el orden que aparece ahí, nace de las enseñanzas de Mahoma en el año 622. Mahoma, profeta que predicó en la Meca. 3. Situación actual, más de 1.500 millones de musulmanes aproximadamente. 4. Ciudad natal de Mahoma, ubicada en la Arabia Saudita. 5. Religión monoteísta basada en el texto sagrado del Corán. Por ahí ya están sugiriendo la alternativa correcta. La mayoría está diciendo que es la alternativa E. Todos están diciendo que es la alternativa E. Veamos. Sí, están todos diciendo que es la alternativa E. Vamos a ver. Y efectivamente es la alternativa E. Fijémonos. ¿Cuál es el tema? El Islam, ¿cierto? ¿Y cómo lo definimos? El Islam es una religión monoteísta basada en el texto sagrado del Corán. ¿Dónde tiene su origen? Que ya vamos en la O del tema 12. El origen nace de las enseñanzas de Mahoma en el año 622. ¿Qué características tiene este Islam? Primero, tiene el elemento de que Mahoma es un profeta que predicó en la Meca, y esta Meca es la ciudad natal de Mahoma, que está ubicada en la que actualmente nosotros conocemos como Arabia Saudita. ¿Y qué ejemplo nosotros podemos encontrar, o qué elemento más particular podemos encontrar con respecto al Islam? Es su situación actual, más de 1.500 millones de musulmanes aproximadamente. Entonces, de esa manera, si se fijan, nosotros ordenamos este ítem que se nos presenta en desorden, ¿cierto? Lo ordenamos y nos aparece el temas 12, donde tenemos un tema que es el Islam, la definición sobre qué es el Islam, el origen del Islam, las características que tiene esta religión Islam y los ejemplos, que es lo que generalmente está más próximo a nosotros. Ejemplo, que actualmente tenemos más de 1.500 millones de musulmanes aproximadamente. Bien, nos vamos a los ejercicios. Y aquí en este momento estoy muy molesta porque no puedo reírme de ustedes, porque los ejercicios, dijimos, es la parte favorita de la profe, donde la profe se pone mala. Pero no nos vamos a poner tan malas. Una, porque la clase está haciendo solamente con audio. Dijimos, sobre todo para los que venían llegando atrasados, que por qué solamente la clase está con audio. Se ocurre porque estamos con algunos problemillas técnicos que están tratando de solucionar. Y porque es la primera clase de plan de redacción, así que no nos vamos a poner tan malos.
Ya vamos a los ejercicios que están propuestos, esta vez están propuestos desde los ejercicios que son precisamente, y desde el punto de vista del DEMRE, son ejercicios de nivel fácil. Pero recuerden, estamos con los amiguitos de la Universidad Mayor, y con los amiguitos de la Universidad Mayor tenemos la pregunta de desafío. Y en la pregunta de desafío nos vamos a encontrar con tal vez unos ejercicios un poco más complejos. Entonces, partimos con estos ejercicios más simples, los ejercicios de nivel fácil según el DEMRE. Y tenemos por título teleserie, narración en el medio televisivo. 1. Poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones. 2. Heredera del radioteatro y de los folletines o novelas por entrega. 3. Teleserie, producción creada para la emisión televisiva. 4. Destino de los personajes sujeto muchas veces a los índices de audiencia. 5. Narración extensa a través de capítulos breves. Veamos. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Veamos, chiquillos. Hoy, para hacer un ejercicio de nivel fácil, la verdad es que hay hartas respuestas en el chat que son bastante disímiles. Veamos, tenemos algunas alternativas B, algunas alternativas A, algunas C. Varios parten con la A. Pero está ahí, entre como la A y la C. Está como la duda. Pero según ustedes, al parecer parte con el enunciado 3. Teleserie, producción creada para la emisión televisiva. Vamos a ver qué es lo que dice la alternativa correcta. Y la alternativa correcta dice que es la alternativa C, donde partimos definiendo, ¿cierto?, lo que es una teleserie. De hecho, ya en el título nos dicen teleserie, narración en el medio televisivo. Entonces, veamos. Partimos con el enunciado C, teleserie, donde se nos está explicando qué es una teleserie, que es una producción creada para la emisión televisiva. Después nos vamos a una narración extensa a través de capítulos breves. Nos siguen explicando qué es una teleserie. 2. Heredera del radioteatro y de los folletines o novelas por entrega. Ya se nos va acotando muchísimo más el tema de qué es una teleserie. Nos explicaron que era una teleserie, ¿cierto? Y se va llevando a su origen, donde el origen que tenía esta teleserie es precisamente que es una heredera del radioteatro y el radioteatro a su vez de los folletines y novelas por entrega que se realizaban antes a través de la entrega periódica de los diarios. En la 1, poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones. Y finalmente 4, destino de los personajes sujeto muchas veces a los índices de audiencia. Y si se fijan, estos dos enunciados, el 1 y el 4, están relacionados directamente, porque nos hablan acerca de que tiene poca exigencia, el 1, poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones, y por ende, cada uno de los cambios que se puedan realizar en las teleseries van a estar sujetos muchas veces a los índices de audiencia que tenga la misma. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa C. Por ahí preguntan, ¿no sería la 5 más amplia? La 5, narración extensa a través de capítulos breves. Sí, la verdad es que podríamos considerar, Cami Popcorn, que estaba por ahí preguntando en el chat, podríamos considerar que es la alternativa más amplia. Sin embargo, también tenemos que considerar el tema de la definición. ¿Qué elemento o qué enunciado define mejor lo que es una teleserie? Imagínate, probablemente tú sabes lo que es una teleserie y probablemente muchos de los que están en el chat saben lo que es una teleserie. Pero imaginémonos que no tenemos idea de lo que es una teleserie. Entonces, si yo no tengo idea qué es algo, no tengo idea qué es una teleserie, no tengo idea de lo que es, no sé, el elemento que me presenten, no sé lo que es un paralelepípedo, por ejemplo, tengo que buscar el enunciado que defina lo que es el elemento por el que me están preguntando. Por eso, el enunciado que es más correcto, con el que es más correcto partir, es el enunciado 3, donde se nos define qué es la teleserie. Jorge Matías pregunta, pero profe, ¿por qué no podía ser la 1? ¿Cuál 1?
¿La 1 de los enunciados o la alternativa A? Vamos a esperar a Jorge Matías, porque él nos preguntó, pero profe, ¿por qué no podía ser la 1? Pero la 1 de poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones. Ah, la A. ¿Por qué no podía ser la A? Veamos. ¿Qué era la otra alternativa que ustedes estaban proponiendo? Sería, en el orden, sería teleserie, producción creada para la emisión televisiva, narración extensa a través de capítulos breves, poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones. 4. Destino de los personajes sujeto muchas veces a los índices de audiencia. Y terminaría con narración extensa a través de capítulos breves. Ya, ¿por qué no puede ser la A? Precisamente porque nos deja para el último. No, me equivoqué yo. A ver, sí, me equivoqué yo. Ya, de nuevo. Sería la A, teleserie producción creada para la emisión televisiva, narración extensa a través de capítulos breves, poca exigencia en la calidad dramática y actoral de las emisiones, destino de los personajes sujetos, bla, 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 heredera del radioteatro y de los folletines o novelas por entrega. ¿Por qué no puede ser esa? Porque nos deja precisamente para el final el origen de la teleserie. Los orígenes no pueden quedar para el final. Recordemos que vamos de lo más general a lo más particular. Por lo tanto, los orígenes, que tienen que ver precisamente con entender desde dónde proviene este elemento, que es la teleserie, no puede quedar al final, mi estimado. ¿Ya? Por eso. Ya, veamos. Segundo ejercicio. Literatura brasileña. Enunciado 1. Una de las mejores novelas de Jorge Amado, Gabriela Clavo y Canela. 2. Historia de la literatura iberoamericana. 3. Brasil como centro de producción literaria. 4. Literatura portuguesa en Latinoamérica. 5. Grandes autores brasileños del siglo XX. Ya, vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. Y la alternativa correcta es la letra E, con el orden de 2, 4, 3, 5, 1. Veamos. 2. Historia de la literatura iberoamericana. 4. Literatura portuguesa en Latinoamérica. 3. Brasil como centro de producción literaria. 5. Grandes autores brasileños del siglo XX. 1. Una de las mejores novelas de Jorge Amado, Gabriela Clavo y Canela. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, Víctor Avión, que está celebrando. Efectivamente, la alternativa correcta es la alternativa E. Vamos a ver. Antes que nada, nos vamos a fijar que hay dos enunciados que están ligados completamente uno con el otro. Y nos estamos adelantando para la clase próxima. Pero nos vamos a fijar que hay dos enunciados que están inmediatamente ligados uno con el otro y que además van al final. Los enunciados que están ligados uno con el otro es el enunciado 5 y el enunciado 1. El enunciado 5 nos dice grandes autores brasileños del siglo XX y el enunciado 1 nos dice una de las mejores novelas de Jorge Amado, Gabriela Clavo y Canela. Entonces, si nos están hablando de grandes autores brasileños del siglo XX, y después nos dicen que una de las mejores novelas de tal Jorge Amado es tal, que es lo que nosotros inferimos, que este Jorge Amado, creador de la novela Gabriela Clavo y Canela, es precisamente uno de los grandes autores brasileños del siglo XX. Entonces, dentro de los órdenes que se están proponiendo, 5 y 1 van inmediatamente ligados. Frente a eso, solo nos quedaría la alternativa A y nos quedaría la alternativa E. Sin embargo, ustedes, según las alternativas que estaban proponiendo, que la mayoría era C y E, dijeron que partían con la 2. Y efectivamente partimos con la 2 porque nos están hablando de la historia de la literatura iberoamericana. Entonces, como partimos de lo más general a lo más particular, lo más correcto es partir con la historia de la literatura iberoamericana para continuar con la literatura portuguesa en Latinoamérica. Es decir, la influencia que tuvo esta literatura portuguesa, que es europea, ¿cierto?, dentro del canon latinoamericano. Ya, entonces, chiquillos, ojo ahí.
Dijimos que uno de los métodos para desarrollar estos ítems es precisamente irnos fijando con cuál enunciado se parte, con cuál enunciado se termina. Nos estuvimos adelantando un poquito y estuvimos diciendo cuáles eran los enunciados encadenados para ir inmediatamente eliminando alternativas propuestas. Sin embargo, recuerden esto, lo ideal es que ustedes sugieran su propio orden, ¿cierto? Dentro del facsímil que ustedes estén realizando y después fijarse si hay alternativas que se parecen o que son iguales a la alternativa, al orden que ustedes sugirieron. Ya, y nos vamos a la pregunta de desafío que decíamos es la pregunta de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Y esta pregunta de desafío, como todas las preguntas que hemos estado manejando, que hemos estado trabajando constantemente con los mismos ensayos que ha ido liberando el DEMRE a través de los años, esta pregunta de desafío, que es desafío de real desafío, el desafío real de esta clase, está sacada dentro de las preguntas que consideran un nivel mayor de exigencia. ¿Por qué considera un número mayor de exigencia? No porque trabaje habilidades superiores, dijimos que las habilidades que trabaja este ítem son las habilidades de analizar y de sintetizar, sino que tiene que ver con el número de personas que contestaron correctamente esta alternativa. Veamos. Tiene un nivel de dificultad del 20,3%. Eso quiere decir que dentro de las personas que desarrollaron este ejercicio, solamente del 100% de las personas que desarrollaron este ejercicio, solamente el 20,3% de las personas la contestó adecuadamente. Entonces, veamos. El título dice, la antipoesía. 1. Desacralización de la poesía, negación de la obra mágica del poeta. 2. Temas y motivos comunes y corrientes. 3. Recursos estilísticos, lenguaje coloquial y metáforas cotidianas. 4. Carencia de intencionalidad metafísica. 5. Interés por el hombre y su contingencia. Veamos. C, B, E, C, E, E. Ya, la mayoría está entre la C, la E y por ahí salieron algunas otras alternativas también. Ya, pero si se fijan, entre más discrepancia hay en el chat, más difícil es la pregunta. Vamos a ver cuál será la alternativa correcta. Oso, no tenga miedo. Vamos a ver. La alternativa correcta es la alternativa C, en el orden de 1, 5, 4, 2 y 3. Veamos. 1. Desacralización de la poesía. Negación de la obra mágica del poeta. 5. Interés por el hombre y su contingencia. 4. Carencia de intencionalidad metafísica. 2. Temas y motivos comunes y corrientes. 3. Recursos estilísticos, lenguaje coloquial y metáforas cotidianas. Moisés nos dice que la R se le fue. Ya, no importa. Son cosas que pasan. Nosotros ahora estamos sin imagen, así que imagínense, son cosas que ocurren. Ya, efectivamente entonces, la alternativa correcta era la letra C. Nos vamos a fijar. Partimos con lo más general, ¿cierto? Que es la explicación un poco de qué es la antipoesía. El enunciado que mejor explica lo que es la antipoesía es el enunciado 1. Desacralización de la poesía, negación de la obra mágica del poeta. Lo que está haciendo la antipoesía es precisamente decirle al poeta, oye, poeta, tú no eres un pequeño dios como dijiste alguna vez, sino que eres una persona común y corriente. Por lo tanto, la antipoesía desacraliza, es decir, le quita esta obra mágica a la poesía en sí misma y también al poeta. Ya, entonces ya tenemos que la alternativa con la que parte, perdón, el enunciado con el que parte el ejercicio es el enunciado 1, por lo tanto inmediatamente eliminamos A, B y D. De esa manera nos quedan solamente dos enunciados que parten con el 1. Ojo ahí. Ya, después nos dice que el enunciado que sigue es interés por el hombre y su contingencia. Nos dice que la antipoesía desacralizó a la poesía como tal. Por lo tanto, ¿qué es lo que empezó a hacer el poeta? Ya no solamente se comenzó a fijar en los árboles, en la magia, en las cosas como tan elevadas, como planteó alguna vez por ahí Vicente Huidobro, sino que la antipoesía se empezó a preocupar por el hombre y su contingencia. Se empezó a preocupar de lo que estaba ocurriéndole, ¿cierto?, en su diario vivir. Después, 4, carencia de intencionalidad metafísica, es decir,
no solamente se empieza a preocupar por este hombre, ¿cierto?, desacralizando la poesía, sino que además le empieza a quitar estos elementos metafísicos, mágicos, espirituales, con auras, con cosas, se las quita, las elimina. 4. Carencia de intensidad. No, ya lo dijimos. 2. Temas y motivos comunes y corrientes. Eso es lo que empieza a tratar el elemento. Y finalmente, 3. Recursos estilísticos. ¿Qué recursos utiliza? Y por eso este enunciado número 3 va al final. ¿Qué recursos y elementos plantea la antipoesía para desarrollar todo lo que dijo con anterioridad? Es decir, desacralizar la poesía, negar el aura mágica del poeta, para interesarse por el hombre y por la contingencia, para eliminarle cierto este componente metafísico a la poesía y para preocuparse nuevamente acerca de temas y motivos comunes y corrientes. ¿Cómo logra todo ese elemento? Es decir, cómo va ejemplificando todos los elementos que dio con anterioridad. Por ahí están preguntando acerca del ejemplo, así que por eso esto va al final. Lo logra a través de recursos estilísticos como el lenguaje coloquial y las metáforas cotidianas. Es decir, ya no solamente la poesía está utilizando palabras rimbombantes y que suenan medias extrañas y uno dice, ¿qué diablos quiso decir este hombre? Sino que nos utiliza un lenguaje coloquial, el lenguaje que nosotros utilizamos en la calle, ¿cierto? Y unas metáforas muchísimo más cotidianas. Ya no nos dicen, tus dientes son como perlas, sino que ocupa, no sé, eres exquisita como un gran asado con papitas fritas, por ejemplo. Entonces ahí tenemos la antipoesía. Entonces, pregunta por ahí Andrea, ¿esta se podía resolver con el I12? Más o menos. Más o menos. ¿Se puede resolver con el I12? Sí, al menos nos plantea una definición sobre lo que es la antipoesía. Sí, la desacralización de la poesía. Eso es la antipoesía. Se puede también resolver con el tema del ejemplo hacia el final, que es el recursos estilísticos, lenguaje coloquial y metáforas cotidianas. Pero lo que es origen, ¿cierto? Y características, la verdad es que queda ahí como un poquito flojo. Se puede resolver con algunas partes del I12, pero no con el I12 completo. Ya, le gustó mi metáfora coloquial, lo estoy viendo reírse. Ya, esa es una canción súper antigua. Sí, por ahí Morrocotudo me pilló y me dice, se cayó el carnet, sí. Ya, pero es que no se me ocurrió otra, perdón. Ya, entonces, chiquillos, ven que era realmente un ejercicio difícil. Nos podemos encontrar precisamente con esta antipoesía que aparece por ahí. Así que, ojo con este tipo de ejercicios cuya dificultad es mayor. Lo que nos preguntaba Andrea, ¿cierto?, acerca de si se podía resolver con el I12. Si nos fijamos, se podía resolver con parte del I12 o con parte del temas 12, pero no con el método completo. Entonces, esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Entonces, chiquillos, como recién estamos presentando, ¿cierto?, esta clase, esta introducción al ítem de plan de redacción, nos quedamos hasta ahí con lo que corresponde a ejercicios. Y nos vamos a la parte de preguntas. Salieron hartas preguntas durante la clase, así que voy a tratar de retroceder por ahí. Ya me acordé que alguien estaba preguntando algo como que me pareció una pregunta súper doméstica desde el punto de vista que es una pregunta súper común y que vamos a responderla. Por ahí alguien estaba preguntando si era adecuado o no, o algo así, pero la verdad es que no me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero estaba preguntando algo como si era adecuado llevar o qué elementos yo recomendaba llevar para la PSU en relación a la comida. Ya. Para la PSU, chiquillos, no se puede llevar, y esto es lo que nos dice el DEMRE, para la PSU no se puede llevar mochilas, carteras, bananos, celulares y un montón de cosas. Sin embargo, estas cosas, ¿cierto?, que a veces los centros de rendición de la PSU nos quedan un poco lejos, entonces no ir con una mochila, no ir con un banano, no ir con algo, es un poco absurdo. Entonces, cuando estemos rindiendo la PSU, antes de dar la PSU, hay un elemento, o sea, hay un ejercicio, hay una actividad que es el reconocimiento de salas, que se realiza el día domingo. Entonces,
Em, la recomendación es, si ustedes viven alejados, por ejemplo, si tienen que llevar algún elemento, por ejemplo, más de alguno de ustedes tal vez es diabético y tiene que estar comiendo constantemente algo con azúcar, porque les baja el azúcar, ¿cierto? Sobre todo considerando que van a estar en una situación de nervio, de angustia, de qué sé yo. Pregúntenle ese mismo día domingo al examinador si puede llevar mochila y explíquele su situación. Ya, decirle que usted vive lejos, qué sé yo, que tiene que andar con una mochila, porque muchas veces lo que hacen los examinadores es dejar una mesa especial adelante de la sala para que las personas dejen sus mochilas. Ya, y en relación a eso mismo, por ahí la pregunta en realidad era con respecto a los dulces. Ya, profe, si puedo llevar dulces a la PSU y qué dulces recomiendo. Ya, nuevamente, todo esto queda a criterio del examinador. ¿Se pueden llevar dulces? Sí, sí se puede llevar dulces, escondidos en un bolsillo. El tema es que si usted está sacando el dulce escondido en un bolsillo, el examinador se puede enojar, le puede decir que eso no es un elemento permitido y lo echa. Entonces, para no correr ese riesgo, pregúntele el día anterior al examinador si puede llevar algún dulce, alguna cosita, porque se pone nervioso. Ahora, si van a llevar igual de contrabando algún dulce, lo que yo recomiendo es quítenle el papel antes. Y a ese papel reemplácenlo por una luza plástica. Esa que no suena, que es plástica, el nombre lo dice. Ya, ¿por qué? Porque de esa manera ustedes van a poder sacar el dulce contrabandeado y no va a sonar. Entonces, de esa manera, una, no se van a delatar frente al examinador y dos, no van a molestar a los compañeros que también estén rindiendo la PSU. ¿Qué dulces recomiendo llevar yo? Un pedacito o unos pedacitos de chocolate y sobre todo el chocolate con almendra. ¿Por qué? Si bien la almendra probablemente va a sonar cuando la masquen, la almendra tiene componentes que ayudan al cerebro. Así como el chocolate nos ayuda a despertar y tiene un azúcar que se gasta sumamente rápido y que nos va a despertar, la almendra también es buena para el cerebro. Entonces, recomendación, un chocolate con almendras. También puede ser el chocolate de su preferencia. Ahora, por ejemplo, la persona que es diabética probablemente no va a poder llevar un chocolate con azúcar. Va a tener que llevar uno de esos chocolates con un cierto nivel de cacao. También, pues le sirve. También, ¿qué sirve harto? Los frugelés. Y aquí estamos haciendo una especie de propaganda. Pero estos dulces tipo gomitas, ¿cierto? Sobre todo los que tienen azúcar encima, sirven harto. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que pueden hacer? Envolver esos dulces uno por uno, guardarlos en el bolsillo y envolverlos en alusa plástica. Sirve harto. Son consejos súper domésticos. Pero la verdad es que muchas personas lo están preguntando ya desde ahora y lo preguntan también los días previos. Pero insisto, todas estas recomendaciones no valen nada, ¿cierto? Porque todo va a depender del criterio del examinador, del criterio de la persona que esté a cargo de esa sala en ese momento. ¿Qué otra recomendación puedo dar? Llevar los elementos, como no pueden llevar ni mochila, ni celular, ni banano, ni cartera, ni ninguna de esas cosas, supuestamente, la recomendación es llevar el papelito, la tarjeta de identificación, los lápices, no lleven un lápiz, lleven los lápices, unas gomas, llévenlo en una funda de estas fundas plásticas, ¿ya? Así que sirve harto. Llévenlo en estas fundas plásticas. ¿Por qué? Porque protegen su tarjeta de identificación, protegen sus elementos, los elementos están a la vista, el examinador no va a ver ninguna cosa extraña, y porque hay que proteger el papel 100%. El año pasado ocurrió una situación, no ocurrió acá en Santiago, si no me equivoco, ocurrió en la quinta región, de un joven con mucha mala suerte que una vez rendida la PSU, salió de su centro de rendición y una paloma o una gaviota, tiene que haber sido una gaviota porque estoy casi segura que fue en la quinta región, una gaviota pasó por sobre él y arrojó sus necesidades sobre el papel. Entonces, es súper buena idea llevar el papel cubierto de alguna manera. Insisto, son consejos súper domésticos. Esa fue una situación real, ocurrió. Así que ojo ahí, chiquillos. Todos los elementos protegidos y ojalá todos protegidos también por el plástico transparente. Por ahí Moisés Campos está preguntando, profe, ¿se puede llevar tapones para los oídos porque hay gente que hace ruido? Sí, los puede llevar, pero se los tiene que poner antes. No durante la prueba ni al momento de entrar a la sala. Póngaselo antes.
Con respecto al agua, que Luc Blanc está diciendo que va a llevar agua. Se puede llevar agua, pero insisto, también, al igual que los dulces, al igual que otros elementos, ¿cierto? Pregúntenle al examinador el día antes, si se puede. ¿Ya? Ese es el consejo máximo que puedo entregar con respecto a esas recomendaciones domésticas. Ya, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Estoy mirando. Sí, pues algunos no les dicen nada por los dulces, pero algunas otras personas sí. Por ahí Scar Senpai dice, cuando la di el año pasado, varios igual iban con mochila, pero se debían dejar afuera. Imagínense, pues corre un riesgo de que le roben la mochila. Entonces mejor no lleve mochila, lleve una funda de plástico. Profe, páginas donde se puedan hacer muchos ejercicios de plan de redacción. Voy a recomendar siempre, por supuesto, Puntaje Nacional, chiquillo. En Puntaje Nacional ustedes pueden personalizar los ejercicios, pueden personalizar los ensayos. Por lo tanto, si por ejemplo, Vale Vidal, tú que quieres hacer solamente ejercicios de plan de redacción, yo te recomiendo personalizar los ensayos que puedas realizar en Puntaje Nacional. Y no se puede dejar la mochila al lado del examinador. Insisto, todo depende del examinador. Javier, ¿qué es la inducción? Es un método de resolución del plan de redacción. Tenemos el método inductivo y el método deductivo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero es un método para desarrollar para desarrollar el ítem de plan de redacción. Varios aquí están hablando acerca de sus experiencias con los examinadores. La verdad es que yo, las veces que he dado la PSU, también he tenido súper buenas experiencias con los examinadores. Generalmente son incluso profesores del mismo colegio. ¿Ya? Así que yo también he tenido buena experiencia, pero también conozco casos de malas experiencias. Por ejemplo, que tengan que dejar las mochilas afuera. Eso a mí ya me parece terrible. Profe, ¿puedo invocarle para el día de la PSU de lenguaje? Puede invocarme. Sí. No importa, no hay problema. Mi alma va a estar ahí con usted apoyándole. Tampoco se pueden bananos. No, ni mochilas, ni bananos, ni carteras, ni ninguno de esos elementos. Pero insisto, todo va a depender del criterio del examinador. Entonces, no se salten el paso de ir al reconocimiento de salas, porque aparte les ayuda a saber cuánto tiempo se van a demorar al centro de rendición. Así que ese elemento que muchos dicen, ay, no voy a ir al reconocimiento de sala, pero ¿para qué? Si ya sé dónde es, sé dónde queda, sé todo, pero resulta que no saben la sala, van a tener que buscar la sala, probablemente no va a ser el colegio donde ustedes estuvieron, así que probablemente no van a conocer el colegio y se van a perder, bla, 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 van a perder un montón de tiempo. Entonces, vayan al reconocimiento de sala y ahí aprovechen de realizar todas esas preguntas. Andrea se le cortó el audio cuando estaba hablando acerca de la inducción. Entonces, Andrea, la inducción es otro método para resolver el ítem de la PSU. Tienes el método inductivo y el método deductivo. Lo vamos a ver, me parece que en la próxima clase. ¿Ya? Pero son métodos de resolución del plan de redacción. Víctor ahí está contando. El 2009 me quedé dormido en la PSU de historia y la examinadora me retó. ¿Ven? Por ejemplo. Ya, entonces chiquillos, ya estamos más o menos en la hora. Profe me bendice, sea usted bendito, mi estimado Beto. Chiquillos, estamos más o menos en la hora. Esta clase diferente. Fue una clase diferente. Pero ya, chiquillos, entonces, nos vamos. Quedan ustedes en compañía de probablemente sus fiestas, sus malones de día viernes. Cuídense mucho porque es fin de semana y me imagino que ustedes van a salir. Así que pásenlo bien, pero cuídense mucho porque estamos en un proceso, estamos desarrollando todo este proceso PSU. O sea, hay muchos ya de que son recurrentes en el chat, entonces yo insisto, probablemente ya llevan todo este proceso acompañándonos durante todo este año, así que nosotros queremos también que nos acompañen a fin de año para terminar el proceso y dar la PSU todos juntos. Entonces, chiquillos, cuídense mucho, pásenlo bien.
abríguense harto porque estamos en invierno, ¿ya? Y que estén súper bien. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que la clase número 14 está, el link está en el Facebook de Puntaje Nacional, ya lo pueden revisar. Así que nos vemos pronto. Que estén bien. Un abrazo apretado. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.